a su gran amor. Con cariño te recordaría yo. Si David, tu siervo, que fue un gran rey, y que 1000 tesoros llegó a tener, con su labio dijo todo entendió, y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué te daré, Señor? ¿Qué te daré? Cuando todas las cosas son tuyas. Mi vida también, mi vida también. Mi corazón, todo mi ser. Si lo aceptas con Cristo doloroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Un castillo de oro le haría yo, como templo santo a mi Salvador, pero nada de eso él aceptará. Cristo quiere limpio de corazón. ¿Qué te daré, Señor? ¿Qué te daré? Cuando todas las cosas son suyas. Mi vida también, mi vida también. Mi corazón, todo mi ser. Si lo aceptas con Cristo glorioso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Mi corazón, todo mi ser. Si lo aceptas con Cristo glorioso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Amén. Estamos comenzando ya nuestro programa Conversando la Escritura. Muy buenas tardes con un poco de calor. A ver, Dios le bendiga. Mi hermano Roberto Salgado, Dios le bendiga. Bendiciones. Pastor, que el Señor Jesús le bendiga a usted, a toda la audiencia en esta tarde, a los que nos van a acompañar en este conversatorio. Saludos de acá de la comuna de Yerbabuena, del sector de Semillero, a todos mis hermanos y hermanas a lo largo de todo Chile y el mundo que nos han de ver. Amén, amén. Día lunes ya, 21 de junio, estamos a una semana, un poquito más de terminar el sexto mes de este año 2026. Amén. Los tiempos pasan rauda, pero raudamente. Amén. Amén. Eso es, para nosotros es un gran beneficio. Amén. Que el Señor cada día más se acerca, ¿cierto?, a buscar a su iglesia. Vamos a orar para luego continuar con el programa. Dice el salmista en el Salmo 143, dice: oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque han perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba
en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, una vez más estamos delante de tu presencia, agradecidos por tus bondades y por tu misericordia en este nuevo día de programa que tú nos permites llegar, Señor amado. Pedimos de parte suya, perdona todas nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a endechar cada día nuestro camino. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu bendita palabra y poder así ponerla por obra cada día. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento en lo que vamos a hablar y que seas tú, Señor, dirigiendo nuestras mentes, nuestros corazones para la gloria y la honra de su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a suspender un poquito el libro de Romanos, ¿verdad? Y vamos a tomar un tema con respecto, ¿cierto?, a los tiempos finales. Amén. ¿Verdad? Más que nada el carácter, las características de los seres humanos, ¿cierto?, en aquellos tiempos. Y por ello vamos a tomar el libro de Primera de Juan, del capítulo 2. Vamos a tomar desde el verso 7 en adelante un poquito. Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano no está pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, estos capítulos y estos versículos que hemos leído de Primera de Juan, más abajo, el apóstol Juan empieza a hablar sobre el anticristo. Ahora, ¿qué me dice esto a mí y a toda la iglesia, verdad? Que anterior a la manifestación del hombre de pecado, también se van a manifestar en el carácter de los seres humanos cosas las cuales Dios aborrece, las cuales Dios abomina, ¿verdad? Prácticas mundanales que se van a intensificar, porque recordemos que el Señor Jesucristo advierte que los tiempos finales serían como los días de Sodoma y de Gomorra. Y también agrega que serían como los tiempos de Noé, donde la violencia y la maldad alcanzó tal estatura que Dios se vio en la obligación
de emitir un juicio y llevar a cabo, cierto, el castigo sobre esa humanidad, a tal punto que solamente 8 personas fueron salvas. 8. Amén. Entonces, queremos analizar un poquito, hermano, a la luz de la palabra, Sí, este carácter, cierto, del hombre, que también no podemos negar, ha penetrado dentro de la iglesia. sí, amén. Y quiero irme a 2 de Timoteo, hermano, capítulo perdón, 3, y ahí vamos a ir analizando, hermano Roberto, a ver qué le parece. Amén. Dice, también Sí, amén. debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ah? Sí, amén. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vamos a ir tomando cada característica para poder entender, hermanos, que estamos ya en tiempos finales. Hoy día, esta manifestación, ¿cierto?, de alguien que se ama a sí mismo, se está viendo. O sea, no cabe duda que este carácter, ¿cierto?, que el hombre tiene, de un carácter egoísta, ¿cierto?, de amarse el mismo, y de hecho la misma filosofía le dice a usted, tienes que amarte, tienes que cuidarte. Y malinterpretando el texto de Cristo, dice que hay un texto que Cristo dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Amén. Y en eso a veces, por eso que tenemos que tener cuidado, porque ¿cuánto se llama? La astucia, ¿cierto? La sutileza con que Satanás aplica o tuerce, ¿cierto?, la escritura, es bien, a veces difícil de captar. Mano Roberto. Amén, pastor. Mm. La verdad es que sí, en lo que está diciendo usted tiene toda la razón y se está cumpliendo hoy. Porque la escritura lo dijo y se está cumpliendo. Amadores de sí mismo, dice la escritura. Es por eso que nosotros hoy día miramos al mundo y ¿qué es lo que busca el mundo? No envejecer nunca. Quieren tener un cuerpo perfecto. Buscan en cirugía, en implante, en una infinidad de cosas para permanecer jóvenes. Porque es tanto el amor de sí mismo que no quieren envejecer y siempre están enfocados solamente en ello, lo demás no les interesa. Ahí es donde nosotros tenemos que tener ojo dentro de la iglesia, que las que han entrado a este tipo de cosas por encubiertamente, y en qué forma nosotros lo podemos observar dentro de la iglesia. En nuestros hermanos, en nuestras hermanas, ¿qué lo podemos nosotros ver? El Señor a nosotros nos hizo perfecto, ¿no es cierto, pastor? Amén. Nos hizo perfecto. Amén. Porque si nos hubiese faltado algo, el Señor lo hubiese colocado. Nosotros, desde el momento que nacemos, tenemos un proceso de desarrollo que empezamos primero como un bebé, después empezamos a crecer, llegamos a la adolescencia, después llegamos a ser adulto mayor y así va la vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos no quieren, como le decía yo, no quieren envejecer. Entonces, ¿qué lo vemos nosotros en la iglesia? Por ejemplo, cuando empiezan a salir las canas, hay hermanos y hermanas que empiezan a buscar cosas que usa el mundo para echarse en su cabello para que no se le vean las canas. Porque no aceptan como el Señor lo hizo, no aman su cuerpo como el Señor lo hizo y llamémosle espiritualmente, buscan, no sé, algunos no tienen pelo y quieren ponerse pelo, otros que les falta algo, la nariz la tienen muy larga, se la cortan, y estas cosas nosotros las vemos en la iglesia, muchas de estas cosas han ido entrando en la iglesia, en nuestras hermanas, sutilmente han ido entrando y cuando ellos hacen este tipo de cosas,
lamentablemente se están yendo en contra de Dios, porque si Dios nos hizo perfecto y nosotros este templo, imagínense que somos templos del Espíritu Santo. Imagínese usted que, no sé, es un ejemplo, a lo mejor, o ilustración, como se le puede llamar, que usted vaya a un templo de cualquier religión o secta y usted vaya y dice, este color de pintura no me gusta, llega y lleva unos tarros de pintura, una brocha y empieza a pintar. ¿Qué cree usted que le van a decir los que están a cargo de ese templo? No la felicitan. No, lo van a sacar con viento fresco, porque por algo ellos tienen ese templo de esa forma. Ellos no van a cambiar eso. Entonces, en este caso es lo mismo. El Señor a nosotros nos hizo perfecto. Y cuando nosotros metemos estas cosas, nosotros a esas cosas lo que hizo perfecto el Señor, nosotros lo estamos arruinando con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros ojos puestos en lo terreno, en la tierra acá. Y no nos damos cuenta que lo hermoso, lo bonito de este templo está dentro de esta vasija de barro, está dentro. Pero ahí uno denota que ha ido entrando todo la vanagloria, el amor a sí mismo, cuando empezamos con este tipo de cosas, los vestuarios que muchas veces se colocan, que son sensuales, vestuarios bien llamativos en los hombres y en las mujeres, porque aquí no vamos a la culpa a las mujeres, hombres y mujeres. Entonces vamos viendo cómo se ha ido infiltrando estas cosas dentro de la iglesia, porque es así. Amén. Y ahí uno logra darse cuenta que dentro de la iglesia, como dice la Escritura, hay trigo y hay cizaña, dice la Escritura. Y ahí se da cuenta uno quién es trigo y es cizaña, porque hay un texto de la Biblia que dice que la iglesia de Dios no tiene esas costumbres. Por tanto, si yo soy iglesia de Dios, no tengo esa costumbre de andar haciendo esas cosas que hacen los mundanos. Y aquí el Señor va sacando a la luz verdaderamente quién es quién es hijo y quién no es hijo, pastor. Que el Señor Jesús le bendiga. No sé si usted puede agregar algo. Amén. O si me he equivocado, me pueda corregir, por favor. A ver, ser amador de sí mismo describe una persona egocéntrica cuyo interés principal gira en torno a sus propios deseos, necesidad y bienestar. Nosotros tomábamos, ¿cierto?, hace poquito, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿verdad?, que están ahí en el mundo. Sí. Este gira en torno a sus propios deseos y necesidades y bienestar. A diferencia del amor propio saludable, este concepto implica un ensimismamiento que desplaza a los demás y prioriza el beneficio personal a cualquier costo. O sea, aquí es peligroso porque el que es amador de sí mismo, por ejemplo, el que quiere ostentar un puesto, por ejemplo, ya sea un diaconado, un pastorado, a como dé lugar, el hombre va a utilizar todos los argumentos para poder obtener, si es un hombre amador de sí mismo. Porque hoy día hay muchos que son amadores de sí mismos, ya han llegado al pastorado, ¿cierto?, al diaconado dentro de la iglesia, y no entienden que ellos no tienen ministerio. Pero como son ególatras, son amadores de sí mismos, no quieren soltar el lugar y con esto arrastran, ¿cierto?, a la iglesia. A la iglesia. O sea, que aquí este tipo de persona, ¿cierto?, hace daño a la congregación. ¿Por qué? Porque él no mira por la congregación, y lo vemos que hay ministros que miran por ellos, ¿no? O por los que estén alrededor de ellos, los que lo apoyen, pero nada más. Luego dice, la expresión proviene del griego antiguo pilautus, derivado de pilos, amante, y autos, de sí mismo. Es famosa por su uso en la literatura bíblica, especialmente en 2 de Timoteo 3:2, que es el que estamos leyendo, donde se describe negativamente como una actitud centrada en el ego que destruye las relaciones interpersonales sanas, ¿ves? ¿Ya? Luego dice, rasgos característicos. Las personas con estas tendencias suelen manifestar los siguientes comportamientos. Aquí vamos a descubrirlo. Ensimismamiento crónico. Evaluar cada situación preguntándose exclusivamente ¿cómo me afecta esto a mí? Falta de empatía, ¿ve? Le da lo mismo color. Incapacidad para preocuparse
genuinamente por los sentimientos o el bienestar de los demás, falta de empatía, sentido de superioridad, expectativa de que el mundo les debe respeto, atención y felicidad, frustrándose o volviéndose exigentes cuando no lo consiguen. Uso utilitario de otros. Tienden a acercarse a las personas por una conveniencia y las descartan cuando ya no les son útiles. Diferencias entre conceptos afines. Para comprender mejor el término es útil distinguirlos de otros conceptos. Amor propio saludable es la aceptación, el respeto y el cuidado que permite establecer límites y relacionarse sanamente con el entorno. Autoestima es la valoración interna y la confianza en uno mismo. Y amador de sí mismo, egoísmo, es una forma de narcisismo, donde el individuo se sobrevalora a costa de bienestar de su prójimo. Si necesitas explorar este tema, bueno, ahí tenemos claramente la definición y la diferencia entre algo que es parecido, ¿cierto? Como la autoestima, el amor propio, ¿verdad? Que es algo parecido, pero aquí vemos claramente el egocentrismo de estos individuos y que cuando quieren conseguir su objetivo a costa de lo que sea, y esto a veces lo vemos relativamente, ¿cierto? Dígame, hermano, dígame. ¿Sabe que mientras usted leía esto, se me vino a la mente un personaje que tenía estas mismas características, ¿Sí? pero calcadas, las mismas características, que siempre andaba buscando ojalá los que tuvieran más dinero, se acercaba más a ellos y cuando ya no les servían, se echaba. Sí. Hoy, pero, y calcado, y así, mucho, pero... Bueno, pasa hoy día, pasa hoy día, por hermano, que sí, algunos tienen sí. Se ven muy poco o lo manifiestan muy poco. Por ejemplo, pasa con aquellos pastores que no quieren aceptar que el diezmo no es para este tiempo, y si la gente deja diezmar, ya le hacen el vacío y lo dejan solo. Sí. Ya no lo hablan mucho, ya no son de su prioridad, ya no le dan púlpito, porque así muchos pastores venden los púlpitos. Ya a la persona... No, otro, lo otro que usted estaba diciendo ahí para ir más o menos, se creen superior a todos los demás, y es una verdad porque se creen que ellos son los que cortan, como se dice secularmente, que como que ellos dan órdenes y lo que ellos dicen es, no se les puede contradecir. Lo mismo que usted lo que estaba leyendo ahí, es así, po. Es así, claramente. Es así. Ahí podemos, cada cual que está oyendo este programa puede examinarse, a lo mejor tiene esta característica y puede curarse, ¿cierto?, de este mal, de esta egolatría de servicio. Hay también, muchachos, hay gente que canta también, por ejemplo, que si ellos no están en el coro no funciona, y siempre andan llamando la atención con eso. Entonces, son maneras diferentes de ser ególatras. Por eso que nosotros no aceptamos, por ejemplo, que se pongan a los pastores arriba del púlpito, ¿cierto?, sentados como amos y señores, como lo hacía Constantino, porque eso ya le da como un empuje, ¿cierto?, a la egolatría de los ministros. Y bueno, y se vio, pues si en un tiempo ¿cuánto se llama? El pueblo mismo, ¿cierto?, hacía que los hombres se sintieran más importantes. Hoy día también, con los aplausos, hermanos, en los cultos, con los aplausos en los cultos, a los hombres es como ser lo importante, y se le está haciendo un daño. Mire, perdón, hermano, voy a ir a un caso que es que es bíblico. ¿Se acuerda usted la mujer que le salía a Pablo y a Sila cuando iban camino a la oración? Sí, los tenía aburridos y al final tuvieron que reprenderla. Pero si usted se fija, la mujer no decía, por decirlo así, no decía nada malo, porque ella decía, estos son los hombres de Dios que los muestran el camino.
¿Ah? Pero dice, estos son los hombres de Dios. O sea, ¿qué es lo que quería Satanás? Desviar la vista a Pablo a Pablo y a Sila, y Pablo lo entiende, y por eso echa afuera al demonio que tenía la mujer. Entonces, por eso es que Pablo no acepta la adoración de los hombres. El mismo Cristo dice, gloria de los hombres no recibo. ¿Mm? Porque la gloria de los hombres son un momento, ¿no? Después usted le falló o pasó algo, pum, le sacan el altar y al suelo. Entonces, hay dos cosas ahí. Dígame, hermano. Pastor, lo otro que, para no apartarme de lo que usted está leyendo, porque hay mucho que sacar de lo que usted leyó anterior. Sí. Hay mucho que leyó. Por ejemplo, este tipo de personajes que usted se está refiriendo ahí, lo que usted estaba leyendo, no permiten que otro sea mejor que ellos. Claro. Siempre lo van a querer tirar para abajo y destruir. Estos personajes que tienen estas características no dejan que los demás se desarrollen. Los tiran para abajo siempre, porque ellos siempre para ellos son los mejores. No hay nadie como ellos, nadie lo hace mejor que ellos. Y es increíble, pastor, si yo sabe que aquí lo voy a leer nuevamente. Yo vi un personaje que pero casa, pero tú lo voy a leer de nuevo, dice, sentido de superioridad, expectativa de que el mundo les debe respeto, atención y felicidad, frustrándose o volviéndose exigente cuando no lo consiguen. Se hacen esos hombres y dicen, yo, aquí estoy yo, sin mí nada podéis hacer. Se creen verdaderamente, ¿cierto?, Mesías o hombres altos. Yo, por eso que, mire, aquí Pablo cortó, el espíritu en Pablo corta también otra. Cuando se acuerda cuando en Corinto empezaron yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Lo que hoy día pasa, si aquí la culpa también en parte la tiene el pueblo, que se da en adoración a los hombres, a aplaudir a los hombres. Si ese es un mal, que no se le está haciendo un bien, hermano, a la iglesia ni a los que están dirigiendo la iglesia. No se les hace un bien, porque los hombres se creen más, tienen más alto concepto de sí mismos. Y ahí está lo malo. Mire, el mismo Señor dice que nosotros no debemos tener más alto concepto que el que Dios tiene de nosotros. No podemos. ¿Por qué? Porque ese es un daño que se hace. El mismo Pablo, cuando acusa con respecto a la enfermedad que él tiene, dice que Dios le colocó un mensajero de Satanás que lo ofeteara para que no se enaltezca en sobremanera. Porque eso está en el carácter del hombre. El ser amador de sí mismo está en el carácter de todo. Basta que los den un poquito de cuerda nomás. Basta que los empiecen a aplaudir un poquito y eso va a aflorar. Y por eso es que está el dominio propio, hermano. El dominio propio. Dígame. Le voy a dar un ejemplo. Ya. Porque está muy interesante el tema, lo interrumpo. No, está bien. Voy a contar una historia que me pasó a mí en un lugar, bueno, no me pasó a mí, pero pasó dentro de donde yo me congregaba. Ya. Resulta que nosotros en el lugar que yo me congregaba participábamos en un programa de radio. Ya. Teníamos un espacio en un programa de radio, entonces un día, ¿qué es lo que sucedió? Que se reunieron les tocaba unos diáconos y justo ese día tocó que acompañaron una hermana en común para tocar alabanza en vivo. Ya, este tema, ¿qué pasó? Fueron los hermanos y después terminado el programa de radio afuera de la estación radial, se tomaron unas fotos felices. ¿Qué pasó? Que el ministro el ministro de aquel lugar, el que ministraba la iglesia donde estaban todos estos hermanos, sintió un celo, que resulta que tenían una campaña, había una campaña programada en un lugar. ¿Ya? Y de pura rabia el ministro suspendió la campaña. Y eso que se había hecho publicidad, se había tirado volantes, haciendo invitaciones, todo este tipo de cosas. El hombre entró en cólera, porque si se sintió pasado a llevar, porque como los hermanos que tomaron la foto ahí, la hermana toda ahí, contentos, felices, eso le molestó.
¿Te das cuenta? Así se va mostrando el carácter de este tipo de personas que no les gusta que nadie tome su lugar de ninguna forma. Por eso que hay un mal en cuanto a la administración también de la iglesia. Yo apunte siempre a la administración de la iglesia, porque en una iglesia grande que haya un solo administrador es peligroso, porque también el hombre puede entrar en el ego, le puede entrar el ego. Y ahí es peligroso. Por eso le digo, los sistemas han dado para que la iglesia entre toda esta clase de personas. Que estamos viendo del carácter mundano, porque aquí el ser amador de sí mismo es un carácter totalmente mundano, que es de la carne, no es del espíritu. Ajeno a las cosas de Dios. ¿Ah? La esposa del otro. Ajeno a las cosas de Dios. Sí, por eso le digo que si la Biblia advierte esto, es para que nosotros tomemos conciencia de cómo estamos administrando la casa del Señor y cómo estamos llevando a cabo nuestra labor como ministros, como diáconos, como evangelistas, como maestros, ¿ya? Y cómo estamos llevando a cabo nosotros los ministerios, o la responsabilidad. Por eso que me vino, dígamelo, hermano. Por eso, pastor, debemos dar gracias al Señor por este espacio que nos permite del Señor de poder ir hablando estas cosas para que nuestros hermanos vayan viendo estas cosas, porque de repente las ven, pero no logran dar el carácter real de lo que están viendo. Y esto a nosotros nos sirve mucho porque empezamos a pesar a los ministros, los pesamos no conforme al criterio humano, sino que conforme a la escritura. Porque lo que estamos hablando ahora está escrito, está en la palabra. Este tipo de personajes están ahí. Correcto. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos descubrir? A través de esto que estamos haciendo nosotros en esta hora, que es lo que estamos haciendo, estamos descubriendo este tipo de personajes que parecen muy ungidos, o sea, parecen muy, ¿cómo le podemos llamar? Porque estos personajes son muy, como le dijera, son acogedores, hablan suavecito, tienen una forma de llegar a la gente que es muy sutil. Entonces de repente es complejo poder saber si es o no es, pero lo bueno, gracias a Dios, que a través de la palabra y a través de lo que nosotros estamos conversando en cada de la palabra, se puede manifestar claramente quién es quién, pastor. Amén. Mira, aquí hay un texto que donde Jesucristo advierte un poco con respecto a este carácter. Dice, y siempre yo apunto a los pastores, a los que están por delante, porque son ellos los que son los vigilantes de la iglesia, pues son los que tienen que estar atentos, tienen que tener la visión para que esto no ocurra. Que no haya contienda entre los diáconos, quién es el mejor, quién sabe más, quién sabe menos, entre ellos mismos también, para que no entre ese espíritu de amador de sí mismo. Dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a envergarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Fíjate, ahí está la característica, ¿dónde Dios lo va a colocar? Entonces, sí. El dominio propio tiene que estar en nosotros, la formación de carácter probado. Porque a eso vino el Señor, a cambiar el carácter. O sea, este carácter, esta característica de este hombre que aquí denuncia el apóstol Pablo, no debería estar en la iglesia, no debería estar en un creyente. Hoy día hay hombres así como de ese espíritu y son matonescos. Oiga, por eso es que usted ha visto que a veces, hermano, pseudo hermano, hasta se han agarrado combos, han ofrecido hasta combo y golpe por salir adelante con lo que ellos creen que es así. Yo no veo a Cristo levantando la mano. Y eso que él tenía, eso que él tenía la verdad y era la verdad. Sin embargo, yo veo actitudes de predicadores también, pastores, matonescas, mundanas, totalmente mundanas. No son capaces de poner la otra mejilla. Usted lo vio en la televisión, ¿cierto? Lo escuchó.
de unos evangélicos que se agarraron a combo con los carabineros. ¿Cómo? ¿Cómo Sí. predicamos entonces? ¿Cómo predicamos? Si yo estoy predicando de un lado y alguien y la autoridad me dice que yo no debo predicar, yo me agacho la cabeza y me voy y me predico a otro lado. O bajo el volumen. Si me dicen, oiga, tiene que bajar, lo bajo el volumen. Pero hay provocación también de parte de los evangélicos. ¿Se fija o no? Porque los apóstoles no iban a provocar a las autoridades. Ellos predicaban el evangelio, pero lo predicaban con sabiduría. Hoy día ponen parlantes a alto volumen, igual que los del mundo, ¿ya? Y más que predicar van a poner pura música, ¿no? Más que predicar la palabra. Pastor, es que ¿Mm? el tema radica en este punto, que los que son de Dios tienen el Espíritu de Dios. Correcto. Entonces ellos actúan conforme al Espíritu de Dios. Los que son de Dios muestran el carácter de Dios y Sí. actúan como hijos de Dios. Se me estaba viniendo un pensamiento a la mente de una situación que le pasó a Pablo. A lo mejor no viene al caso, pero a lo mejor sí, no sé, usted me lo puede después decir. ¿Se acuerda usted cuando Pablo y Apolo, parece que no me recuerdo quién eran, que fueron a un lugar y le pusieron, lo encontraron tan elocuente, tan... Le quisieron poner a uno Júpiter y al otro Saturno y ya traían nada de todo tipo de cuestiones y para engrandecerlo a él, y Pablo le llamó la atención. Ahí se ve un hombre de Dios, ahí se ve. Claro. Porque el que no es de Dios le gusta recibir ese tipo de atenciones. No aguantó la adoración. No aguantaron eso. No aguantó la oración porque, bueno, de hecho, después lo golpearon al final. Si al final después les pegaron, si no me equivoco, acá está, el capítulo 14, lo voy a leer. Que bueno, si también va en el tema, dice, entonces la gente, visto lo que, porque se sanaron a un enfermo, ¿ya? Ellos, aquí en Listra, estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó a Pablo a hablar de el cual, fijando sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Ese fue el milagro que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Claro, los hombres naturales no ven a Dios en eso, ven que Pablo lo sanó. Entonces dicen, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, ¿ves? Y a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, habiendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando sustento de alegría en nuestros corazones, diciendo, estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiéndoles apiedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Él se opone a la adoración. ¿Por qué? Sí. Porque ciertamente Pablo tiene claro que hay quien que adorar, ¿cierto? Pablo en el espíritu, él tiene claro, pero también tiene esa lucha que en la carne uno se puede ensorbecer. Si aquí pasó en Chile, ¿verdad? Cuando supuestamente llegó la verdad que Chile, ¿cierto? Hay un hombre que llevó a cabo mucha faena y junto a muchos pastores, pero siempre se le reconocía solamente al hombre, ¿ya? Y se le agasajaba, prácticamente, por ahí en convenciones vendían fotos de él, y eso lo llevó, hermano amado, a una adoración al hombre, porque una cosa es tener amor, de amarnos unos a los otros, perdón,
y la otra es idolatrarlo. Y eso hace mal, hermano, eso hace mal. La palmadita en la espalda, oiga, que predicó bonito. ¿Ah? Eso no le hace bien al predicador. Le hace mal al predicador y le hace mal a la iglesia. Porque, Lo otro, pastor, que aquí en esto que está leyendo usted, puede ver todo lo contrario del hombre amador de sí mismo. correcto. Se da cuenta que todo lo diferente, porque el amador de sí mismo busca ser el centro. Sí, lo hubiera aguantado Pablo. Sí, y nosotros hoy día podemos ver muchos pastores dentro de la iglesia del nombre que se creen en el centro, se creen en el centro de toda la congregación. Correcto. O aunque congregación, como funciona la iglesia hoy día, más que congregación, hoy día es la denominación más que nada. Hoy día, claro, hoy día. Por eso que cada corporación tiene su nombre y tiene su líder. Cada uno tiene y tiene su líder. Cada uno tiene su amador. Cada uno tiene su amador. ¿Cómo es que era? Cada uno de ellos tiene su hombre amador de sí mismo. Amén. Amén. Están ahí. Por eso se nota porque Digo. Se nota por la característica, pues le vuelvo a reiterar. Si usted ve lo que leyó de Pablo y ve la característica del hombre amador de sí mismo, de ahí usted saca una idea, hace una idea, se forma una idea, si es o no es de Dios del personaje, pastor. Amén. Disculpe que lo interrumpa. No, está bien. Está bien, y eso que vamos en el primer carácter más, porque aquí hay varios más. Sí, eso por eso vuelvo a repetir nuevamente que se le ha hecho muy mal a la iglesia y a los predicadores esto de vanagloriarse en sí mismo. Ahora, en cuanto a la administración, por eso que habla también la iglesia de ancianos, y ahí el pastor no puede administrar solo, no puede, es peligroso, porque si el pastor cae, se termina la congregación. Si el pastor es exclusivo y cae, que prácticamente puede ser así, por el carácter, para que Dios se permita de cambiar ese carácter, ¿quién va a seguir gobernando la iglesia? Si él es único, exclusivo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, hermano. La iglesia de Cristo. El tema que estas cuestiones las trajeron gente de otro lado, por ejemplo, ¿cuánto se llama ese predicador que era medio esquizofrénico? ¿Cuánto se llamaba el? ¿Cuál de todos los esquizofrénicos? Ese que fue mejor que el Señor, porque hay uno. Gigi Ávila. El otro, Jimmy Schwager, que se fue contra la iglesia y después el Señor lo sacó a la luz, que era un puro chanta. Sí. Y todos los otros que han ido apareciendo, que siempre, recuerda usted que se llenaban estadios sus personajes, sí, porque venían ellos. Sí. Siendo que ellos se presentaban así como dioses, pues imagínese, y la gente los seguía. Eran verdaderos artistas. En el fondo son verdaderos artistas, sí, nomás por más. Nada más que eso. Verdaderos. Pero que ahí usted puede ver el hombre amador de sí mismo, ahí lo ve, pues. Amén. Sí, pues, ahí lo ve y ahí va sacando una idea. Y por eso que en la iglesia hoy día vemos este tipo de personas. Claro, no tienen el alcance que tienen estos otros personajes, pero ahí están, pues. Amén. A lo mejor el alcance es menor, pero lo están ahí. Amén. Vamos al otro carácter. Yo creo que vamos a llegar con estos dos nomás. El amador de sí mismo. Despacito, así para que bien. Claro. Ahora tenemos que el apóstol Pablo dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese. También dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, pero en el sentido de entrega, en el sentido de adoración. A eso está diciendo Pablo. No se está vanagloriando. Pablo no se está vanagloriando. De hecho, cuando él saca su currículum, ¿cierto? Dice que él fue circuncidado al 8º día, que se crió a los pies de Gamaliel, y después se retracta y dice, me he hecho un necio en haberme gloriado, pero ustedes me obligaron. ¿Ah? Tuvo que por culpa de los otros, tuvo que sacar el currículum y mostrárselo porque los demás lo miraban en menos.
ahí no hay una señal de que Pablo se estaba vanagloriando con lo que él había sido, porque él mismo dice que todas esas cosas las tenía por estiércol. ¿Amén? Él no estaba diciendo que se crió a los pies de Gamaliel porque todos supieran que era un gran maestro y él había sido discípulo de ese gran maestro Gamaliel, pero él concluye diciendo que todo lo que él tenía lo tenía por basura, por estiércol. Hay hombres que todavía idolatran a hombres aquí en la tierra todavía, porque cuando se muere le tiran más flores que Jesucristo, hermano. Y ahí está lo malo. Ahí está lo malo, porque todo lo que tenemos nosotros es del Señor. Y se lo vuelvo a decir, una cosa que usted considere a su pastor, que no es malo, y la otra que lo idolatre. Yo recuerdo que cuando se celebraban los cumpleaños, olvídese. ¿Ya? Y era como en el club deportivo, había que ponerse obligadamente con una cuota a comprar el regalo. Porque era para el pastor. No, al pastor hay que considerarlo. Pues hace un trabajo, pero no hay que idolatrarlo, no hay que confundirlo, porque se le puede hacer un daño a él. Dígame. Acá donde yo vivo hay una corriente doctrinaria trinitaria. Sí, de ahí viene todo. Y resulta que al pastor hay que vestirlo de pie a cabeza junto a la señora. Incluso le han regalado, empezaron regalándole un auto, después le regalaron una camioneta y todo ese tipo de cuestiones a un personaje. ¿A dónde queda esa iglesia para ir a postularme para allá? No, es una iglesia que tiene su catedral cerquita del terminal de bus en Santiago. Ah, la JBH, no, es característico, hermano, sí es. Todas las malas costumbres vienen de allá, pues, de las iglesias trinitarias, y la ha adoptado la iglesia del nombre para... Qué lamentable, la han adoptado. ¿Sabes lo que se me vino a la mente? Es increíble a lo que llega el hombre que no tiene a Dios. Es increíble. Me acuerdo cuando salió el escándalo de ese ministro que ministraba esa corporación. Ya. Cuando tenía propiedad y toda costa el Durán. De los feligreses. El Durán. Y tenía un auto caro y le preguntaron a él por qué tenía ese auto caro, porque no quería ser menos que el cura de la iglesia católica. Oh, ¿ves? Qué terrible que están perdidos. No, porque el catolicismo no ha salido de ahí, por hermano. No ha salido de ello. Ya, vamos al segundo carácter. Avaro. Ay. Aquí vamos a tomar avario. Vamos a ver, espera un poquito. Está medio dura la cosa. Ya, aquí lo tengo. En la Biblia, un avaro es una persona dominada por el deseo desordenado de acumular riquezas, bienes o poder, y anteponiéndolos a Dios y al prójimo. Las Escrituras advierten severamente sobre este comportamiento, equipándolo con la idolatría y señalando que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Significado y advertencia principales. Es una forma de idolatría. Efesios 5:5. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios, ya. 5:5, porque no vamos ordenaditos. Efesios 5:5. Hay harto paño que cortar aquí. Yo pensaba... La verdad es que hice parte por parte y desglosando bien estos temas para que queden bien claros. Sí, yo pensaba que la íbamos a terminar hoy día. Me equivoqué. No. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya, sabemos que están afuera. Se describe al avaro como un idólatra,
¿Por qué? ¿Por qué se describiría como un idólatra? Porque ama el dinero. Amén, porque su Dios es el dinero. No es Cristo, su Dios es el dinero. Amén. Y lo encontramos hoy día en la iglesia. Ya que el amor por el dinero y las posesiones roba el lugar que solo Dios debe tener en el corazón. La raíz del mal, en 1 Timoteo 6:10, se advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, ojo, no el dinero, el amor al dinero. Esto está en 1 Timoteo 6:10. Llevando a las personas a apartarse de la fe y caer en diversas tentaciones. La verdadera vida no depende de las cosas. En Lucas 12:15, Jesús advierte categóricamente: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ve? Hay creyentes que acumulan, tienen propiedades. ¿Ah? La pregunta es, ¿para dónde se las van a llevar? Y supuestamente aman a Dios. Ahora, cuando ponemos en esto sobre el tapete, muchos que están disconformes dicen, no, ustedes tienen mentalidad pobre, Dios da lo que le pida. No, Dios no da lo que uno le pida. Dios le da lo que uno necesita. Por eso que el profeta fue cauto en orar a Dios y decirle, no me deis suficiente para que no me olvide y diga quién es el Señor, o poco para que robe y blasfeme tu nombre. El mismo Señor siempre conjugó, ¿cierto?, el tema de no ser avaro. Y él dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás sería añadido se había dado por añadidura. Pero hay gente que busca hoy día las añadiduras. Estos mismos presidentes de corporaciones, pastores que se han puesto en alto, ¿verdad? Tienen amor al dinero. Y se nota. Lo dejan ver porque que realmente aman al dinero. Entonces, si aman el dinero, ¿usted cree que Dios va a estar ahí con ellos? Se dice claramente que ningún avaro que es idólatra tiene parte en el reino de Dios. Ahí dígame. Mire, vamos a la iglesia. Hay un texto en la escritura, para citar un texto, cuando los varones iban al templo a orar y estaba el cojo ahí, al que le dicen, no tenemos plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina, le dicen los varones. Ya. No tenían plata ni oro, ¿no es cierto? No. ¿Qué es lo que le ofrecen? Y ahí le dicen lo que yo más o menos le dije, o sea, lo que estaba hablando. Hoy día yo le hago la pregunta a muchos de estos ministros de la iglesia, yo estoy hablando de la iglesia en nombre, a muchos de estos ministros de la iglesia en nombre, ellos podrían decirle algo así a una persona que tenga necesidad. Muy difícilmente, porque no pueden, y muchas veces toman este texto, ojo, lo toman. Sí. Hipócritamente lo toman, porque teniendo cómo ayudar, no lo hacen, sino que toman este texto y dicen ese texto, siendo que ellos tienen cómo ayudar, pero no lo hacen. Andan en sus medios vehículos, tienen casas en la playa, en la montaña, compran por aquí, compran por allá, y resulta que las ovejas, hay muchas ovejas que tienen cualquier necesidad, pero lo único que ellos saben hacer es orar por la oveja, pero no son capaces de meterse la mano al bolsillo suplir la necesidad. No sé, pues, y ayudarlo, pero usted lo ve que cada día ellos y sus familias van adquiriendo más posesiones, y ahí donde es inconsecuente que ellos dicen, claro, muchas veces toman este texto, no tenemos plata, ni oro, más lo que tengo, te doy, no, Señor Cristo, levántate, camina. ¿Te das cuenta? Sí. La hipocresía, y ahí se van manifestando, pastor. La avaricia, hermano, bueno, también lo deja fuera del reino. El problema es que
hoy día se ha mirado la fe como un negocio, ¿ya? Y eso lo vemos, y yo vuelvo a insistir, hermano, esto viene de la iglesia trinitaria. Y aquí los que se creían tan sabios dentro de la iglesia del nombre, colaron el mosquito y sacaron el camello. Dejaron entrar todas estas cosas a la iglesia. Esto se metió sutilmente. ¿Por qué? Porque no predicaron la palabra. En un púlpito esto nos enseña. Nos enseña esto. De que hay que alejarse, salir de estas cosas. Dígame. Es que el tema de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo, de la iglesia que empezó como la primera iglesia pentecostal unida en Chile y también la iglesia Voz en el Desierto, Sí. estas son las más o menos las que iniciaron. Sí, correcto. Ellos se quedaron solamente con los rudimentos, se quedaron con el bautismo, se quedaron con que Jesús es uno, han dado toda su vida vuelta en eso. Claro. Y no han hecho caso omiso de lo que dice el Señor. El Señor dice, dejando estas cosas hay que edificar sobre este fundamento. Entonces, por eso que estas cosas han ido penetrando en la iglesia y han estado haciendo estrago dentro de la iglesia, porque si usted lo escucha el día de hoy, siguen con su misma cantaleta, se quedaron en los rudimentos, en los viejos rudimentos, y no siguieron sobre edificando, se quedaron ahí nomás los apóstoles. Amén. No avanzaron más que eso, pastor. Sí, por eso hoy día nos encontramos predicadores que son fornicarios, que son adúlteros, que son amantes del dinero, son avaros, son vanagloriosos, los encontramos en los púlpitos. ¿Por qué? Sí. Porque lo que es doctrinal no se predicó, no se impuso por sobre lo fundamental. Pues si está el fundamento, y gloria al Señor por el fundamento, pero había que edificar, pues. Había que edificar, había que adoctrinar. Y en el Antiguo Testamento no hay doctrina. En el Antiguo Testamento no tiene doctrina. La doctrina está, la doctrina puntual está en las cartas de los apóstoles. Ahí Dios por eso que el Señor es claro con eso, que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores para la edificación del cuerpo. Y ahí tenemos varios apóstoles, ¿cierto?, que están escribiendo cartas, que son cartas doctrinales, enseñanza, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos, hermanos, cultivar el Espíritu Santo en nosotros, cómo debe trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, pero acá, bueno, no, es que usted con tal que usted hable lengua nomás, ya está listo al otro lado, ya tiene la señal, ya. Bueno, aunque sea un fornicario, aunque sea un avaro, aunque sea un amador de sí mismo, pero usted tiene el Espíritu Santo, así que, ¿qué se preocupa, hermano Roberto? No se preocupe, usted tiene el Espíritu Santo, usted habla en lengua y está al otro lado, pero no importa que sea avaro. Lo terrible es que estos personajes, como les dicen eso que usted está diciendo, salen para afuera y hablan lenguas, pero una lengua bien más o menos. Bueno, algunas lenguas. Entonces la gente dice, para ser como esto, mejor me quedo en la casa. A mí me gustaría que... Tienen un lenguaje muy... Me gustaría que la interpretaran. Me gustaría que interpretaran la lengua, porque la escritura es clara, dice que el que habla lengua debe interpretarla. ¿Es clara la escritura? Incluso cuando conversan en doble sentido, claro, todo en doble sentido. La carnalidad. Mire, los que caminan generalmente los que caminan en congregaciones que se autodenominan cristianos, generalmente hablan, no son tan directos como los que no son cristianos, hablan en doble sentido. Claro. Pero la gente no es tonta, y se da cuenta. Entonces muchas veces, por eso que la palabra del Señor no se equivoca bastante cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se enfría. Entonces no me recuerdo bien el texto, pero lo explica muy bien por esta misma característica y por culpa de este tipo de personajes que no han dado el ancho para poder adoctrinar a la iglesia, para poder enseñar a la iglesia. Por eso que la iglesia, las hermanas se quitan el pelo, las hermanas andan en fornicación, en adulterio, las hermanas no respetan a sus maridos. Es un desorden gigante. Es un desorden gigante. ¿Por qué? Porque se quedaron solamente, como le vuelvo a reiterar, en el bautismo, que Jesús es uno, y la lengua, y de ahí nada más. Y de ahí lo vamos al Antiguo Testamento, hablamos se leen profecías y todo tema, pero la parte fundamental, medular para la iglesia,
la han omitido, no la toman en cuenta, no. Entonces, muy difícilmente la iglesia puede crecer en esa forma. ¿Cómo va a crecer la iglesia si usted no le da los nutrientes que la iglesia necesita? Imposible. Es imposible. Esto está, mire, aquí vamos a tomar un poquito en el libro de Proverbios y que se cumple lo que dice la Escritura. Proverbios 29, verso 18, dice así. Verso 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eso está pasando, por eso hay un desenfreno. Hay un desenfreno, ¿por qué? Sí. Porque hay un tipo de adoración que se hace solamente de día, pero Dios no quiere eso. Dios quiere nuestra obediencia. Dios demanda de nosotros nuestra obediencia. No sacamos nada con hacerle un cultazo donde ciertamente, claro, nosotros debemos celebramos lo que Cristo hizo. Y no hay nada de malo eso, pero se está apelando, hermano, a ver, como yo hoy día estaba escuchando en la mañana con respecto a eso, es como decirle al Señor un like, así, ya, con el dedo para arriba, nada más. ¿Ah? O sea, ser un simpatizante, no un discípulo, un simpatizante del Señor. Yo me simpatizo al Señor, lo que hago, yo ahí le doy like, gloria al Señor, le doy like nomás al Señor. ¿Ah? Pero no hay cambio en mi vida. No hay transformación. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué está haciendo? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo... Si no hay profecía, no hay transformación, por hermano. Si el mismo Señor le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo? Si no se predica la palabra. Yo me acuerdo que el eslogan que tenía ahora en el desierto, mire, me lo voy a... Si no se predica la verdad, o si no se da a conocer la verdad, no me acuerdo cómo, se propagará el error. Así era el eslogan, algo así similar. Entonces, la pregunta es, ¿la verdad era solamente que Jesucristo es Dios? ¿O es un todo? Porque la verdad no puede ser una parte. La verdad es un todo. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Entonces dejamos entrar una cantidad de cosas que no agradan a Dios. Y nos encontramos con estos dos caracteres de personas. Pero la verdad, pastor, que la verdad, por ejemplo, si esa felicidad fuera genuina, esa felicidad debería reflejarse afuera también, pero resulta que muchos salen del lugar de reunión o de congregación y salen después para afuera de la puerta y el medio que todo el día andan todo el tiempo achacados, todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Somos libres o no somos libres? ¿Somos libres o no somos libres? ¿O somos libres solamente cuando estamos en la casa de oración? Y la libertad que el Señor nos dio 24/7. Es que lo que pasa... Lo que pasa, hermano Roberto, que la emoción ha desplazado la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Amén? Sí, amén. Ya, pero la emoción es diferente. Yo puedo trabajar del púlpito la emoción de la gente. ¿Verdad? Y así muchos predicadores con sus muletillas. ¿Cuántos dicen que el Señor no está aquí? ¿Cuántos dicen amén? Que Dios está aquí. Bueno, si nosotros sabemos que Dios está ahí, pero son muletillas. Hermano, usted está muerto, adora al Señor. Y si el hombre está meditando. Entonces, ¿qué es lo que se transformó ahí? Llevaron al pueblo a la emoción y quitaron la profecía. Bueno, lo que pasó, bueno, yo siempre pongo este ejemplo, que es bíblico. Lo que pasó cuando estaba gobernando Elí. ¿Cómo estaba Elí? Sentado en una silla mecedora, ¿cierto? Los hijos hacían lo que querían, estaba relajado el hombre. Ya estaba totalmente abandonado a su suerte. Los cabros hacían lo que querían. ¿Qué sucedió?
nosotros sabemos que Primera de Samuel comienza, ¿cierto?, con la oración de Ana, donde le pide el hijo, ¿verdad? Vimos toda esa historia, y Ana le ofrece a su hijo a Dios. Bueno, y una vez ya el hombre, ya teniendo 12 años aproximadamente, o un poquito menos, cuando lo destetó, ya no le dio más pecho, lo llevó al templo, pero ya era un cabro consciente, y lo entregó al sacerdote Elí para que lo consagrara a Dios. Vino el tema de Elí, tocó pelear con los filisteos, pero un poquito, los hebreos fueron a la guerra, y la escritura dice, usted lo puede leer o lo puede escuchar, los hermanos que lo puedan leer, lo pueden leer, Primera de Samuel, cuando fueron a la guerra dice que hubieron heridos. Bueno, un poquito la escritura mejor para apoyarme en ella, ya nos queda poquito, así que yo creo que nos vamos a quedar con esto. ¿Me deja contar algo antes que la lea, pastor? Sí, por mientras que busco, vaya. Mire, insto a los hermanos que mediten en esto, por ejemplo, lo que pasó con Elí. La iglesia en el desierto fue una iglesia numerosa, grande, el Señor la bendijo mucho, pues, sí, en cuanto a hermandad. Pero sin embargo, eso es lo bonito de la escritura, que el Señor dejó escrito esto para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pero si usted analiza la ruina de esta congregación, vos en el desierto, te vas a dar cuenta que es lo mismo que le pasó a este varón, es lo mismo. Por eso que todo lo que sucede, sucede dentro de las cosas que pasan en la iglesia, es porque desoímos la palabra de Dios y no ponemos atención. Aquí pasó lo mismo. Amén. Pues ahí el varón hizo muy buen trabajo, pero ¿qué hicieron los hijos? Destruir todo. Amén. La pura escoba, ¿no? Sí, por los dos hijos. Porque esto es lo que usted está diciendo. Claro. Acá sí. mire, dice que bueno, Elí tenía 2 hijos, Omni y Fini. Ya, y aquí pasa lo de Ana en el capítulo 2. Y el capítulo 3 comienza y dice, y el joven Samuel ministraba, ya estaba ministrando al Señor. Mire, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque Dios estaba disgustado. Estaba disgustado con Elí. ¿Ya? Y eso faltó aquí también en Chile, la falta de visión. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo, luego Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Ya van 2 veces. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla al Señor, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. En aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad
por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamándole pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que te habló contigo. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: el Señor es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. ¿Ah? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ya Samuel ya tenía la palabra del Señor. Mire. Y todo Israel, desde Dan hasta Bersea, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor, ¿ya? Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Ya, ahí estaba Samuel, ya se había hecho el cambio de mando, por decirlo así. Samuel ya había reemplazado a Elí, que Elí ya estaba desechado. A Elí lo único que le faltaba era morirse. Pero ya estaba, la sentencia estaba determinada por Dios. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, y salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-Ezer. Y los filisteos acamparon a Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido, mire, delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4.000 hombres, 4.000 heridos. ¿Ya? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Omni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tal gran júbilo que la tierra tembló. Gritó. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues de ahora no fue así. Antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Ser hombres y pelear. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido otra vez. ¿Ya? Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Los otros fueron 4.000. Los cuales hirieron a 4.000. En la primera refriega, mire, escuche, fueron 4.000 heridos. Y en la segunda refriega fueron 30.000 muertos. Entre ellos los hijos de los hijos de Elí y Ofni. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sucedió esto? Una, porque el juicio de Dios está determinado. Pero ya Elí era profeta. ¿Por qué no le consultaron cuando fueron a la segunda pelea? ¿Por qué no consultaron la palabra de Dios? ¿Se fija que los ancianos que estaban ahí hicieron de la suya a la pinta de ellos? Lo que creían que era. Yo hoy día veo cultos de la Iglesia del Nombre donde hay pastores no muy jóvenes que participan con ellos y no han frenado el desenfreno. Al contrario, están saltando y gritando igual que los demás. Porque todos los otros pastores viejos ya se fueron casi. Estos pastores que tienen un poco más de edad que los jóvenes no han frenado el desenfreno.
Entonces ahí, hermanos amados, bueno, nos fuimos a otro tema, pero ahí hay una razón. ¿Cómo la iglesia ha dejado entrar todas estas cosas? Pastor, Dígame. mire, aquí se da cuenta usted que es calcado lo que nosotros, a lo mejor no es la misma forma, o no es el mismo tiempo, y no es para nosotros tampoco, pero se ve el mismo patrón de destrucción, porque aquí lo vemos, por ejemplo, nosotros podemos ver un patrón de destrucción en cuanto a lo espiritual, no a lo, como ahí que era algo más, era más terrenal, Sí, pero hoy día lo vemos más en carácter espiritual. Vuelvo a reiterar, la iglesia, voz en el desierto, usted, ¿cuántas personas heridas, muertas espiritualmente quedaron de todo esto que ha ido sucediendo? Heridos, muertos, todo este tipo de cuestiones. Si es cascado, si cambia la forma, cambia el pero tiempo. el daño es el mismo. El daño es el mismo. Entonces, estas personas viendo, estando el ejemplo en la escritura y viendo en la vida real, más sin embargo no vuelven en sí, siguen con su obstinación, siguen con su porfía, pastor. Ya, déjeme buscar un texto que se me viene a la cabeza. ¿Por qué está ocurriendo esto? Por eso que la escritura quedó para nuestra enseñanza, po. Y por eso esto no quedó porque sí. Y lo increíble es que nosotros lo podemos ver en estas situaciones. Pero como le vuelvo a decir, no es la misma forma, porque ahí cuando estaba hablando de Elías, era muerte en cuanto a la carne, pero ya en cuanto al espíritu. Pero hay un motivo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 3 y 5. Lo vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 3 y 5. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo el tiempo perdón, nuevamente leo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisión de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está. Ese es el motivo. Mercadería, negocio. Están vendiendo las almas al infierno. Mi hermano Salgado, no sé si tiene alguna palabra más para que cerremos el tema de... No, lo único que tenga misericordia, Señor, de todas estas personas y puedan volver Amén. sí y volver a la escritura y podamos en algún momento estar todos reunidos bajo un mismo sentido y bajo la ordenanza del Señor. Pero damos gracias al Señor porque, como le vuelvo a reiterar, la escritura, por eso quedaron estas cosas escritas, para que nosotros no cometiéramos el mismo error. Y es increíble que uno viendo las cosas, muchos de estos varones viendo la destrucción que han causado, no se arrepienten y siguen adelante con Sí. su obstinación. Claro, se han ido apartando, tomando otros nombres, otros títulos las corporaciones, pero siguen en la misma situación, pues, o sea, no ha servido de nada que esté aparte y están cometiendo los mismos errores, las mismas faltas, así que lo único era al Señor para que el Señor pueda abrir el entendimiento, ya que como sabemos nosotros la venida del Señor está pronto, por eso estamos tomando estos temas. Amén. Porque esto es lo que va a suceder cuando el Señor te ha puesto de venir a buscar la iglesia. Y lo estamos viendo, pues, ¿para qué vamos a engañar a nosotros mismos? Lo estamos viendo. No tienen para qué decirnos, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que eso, pastor, un gusto de una vez más de haber compartido con usted y con nuestros hermanos que nos acompañaron esta tarde. Me estaría despidiendo hasta el lunes, si Dios mediante no viene antes. El Señor Jesús bendiga a usted, a mi hermana, a toda su familia. Amén. Gracias, Y a hermano. mi hermano, al cual ministra allá en Santiago. Que el Señor les bendiga también. Y gracias, pastor. Que el Señor les bendiga. Bien, pues concluimos con estos dos caracteres, ¿cierto? De la avaricia y ser amador de sí mismo. Esperamos que haya sido de gran edificación. Acá el sentido no es, hermano amado, por pelear con alguien, con algunos, sino que
esperando que al analizar esto, si alguno tiene ese carácter, bueno, la Biblia dice que el que se cae no se levanta, todavía tiene tiempo a levantarse para cambiar su carácter, pedir perdón y venir a Dios reconociendo su pecado. Dios va a ser amplio en perdonarle, amén, porque Dios 7 veces, no quiere la muerte del que muere, amén. 7 veces cae el justo. Amén, pues. Así que no es un afán de condenar a nadie, sino que hacer ver, ¿cierto?, lo que, tal como dice mi hermano, los tiempos finales nos están diciendo claramente el carácter de estos hombres, nos están diciendo que el Señor viene. Maranata, que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Y nos vemos. Saludos a todos la zona norte, la zona sur, la zona norte, y decir, la zona sur, a todos los hermanos, zona sur, norte y todo este país, y a todos los que nos ven en el mundo. Un abrazo y el Señor Jesús le bendiga. Yo lo saco a la pantalla. Amén, amén. Ok, pastor, muchas gracias. Amén. Lávame de mi maldad. Oh Dios, ten piedad de mí. Te agrada el sacrificio de un corazón con Cristo. Jamás lo despreciará. Así clamaba el rey David. Pero no, no, no. Aparte tu espíritu de mí. Pero no, no, no. Oh Dios, me castigues así. Limpia mi corazón y renueva tu espíritu en mí. Pero no, no, no. Jamás me aleje de ti. Hay almas que viven angustiadas, pero no se quieren rendir. Si tan solo volvieren en sí, Él tendría piedad de ti. David no tenía necesidad, pero Dios era en su existir. Tú también puedes clamar como clamaba el rey David. Pero no, no, no. Aparte tu espíritu de mí. Pero no, no, no. Oh Dios, me castigues así. Limpia mi corazón y renueva tu espíritu en mí. Pero no, no, no. Oh Dios, me castigues así.